Comenzamos aquí otra serie de tutoriales, esta vez relacionados con las distancias. Veremos que para calcular distancias lo podemos hacer por abatimiento, por giro, pero también lo podemos hacer por este sistema que voy a explicar a continuación. Con el término distancia nos referimos a la magnitud, a la medida en el espacio de la separación entre, por ejemplo, el caso más elemental, dos puntos. Tenemos aquí el punto A, el punto B en el espacio, pues queremos hallar la distancia que hay entre ellos. Evidentemente, en tres dimensiones en AutoCAD, pues con la orden distancia veremos que la hallamos en un instante. No obstante, cuando trabajemos en diédrico tendremos que utilizar un sistema. Hay 5 casos de cálculo de distancias. Distancias entre dos puntos, que es el caso fundamental en el que nos apoyaremos para hacer el resto de los casos. Y luego está distancia entre punto y plano, distancia entre dos planos paralelos, distancia entre un punto y una recta y distancia entre dos rectas paralelas. Pero como digo, el método que vamos a explicar para calcular la distancia entre A y B, son dos puntos que están en el espacio, es el que vamos a emplear siempre en los otros casos. ¿Cómo se halla la distancia entre dos puntos? Bueno, pues si queremos hallarla aquí en 3 dimensiones, pues simplemente cogemos la orden de medir, le decimos que mida la distancia entre A y B y nos está diciendo que es 116,61. Esa es la distancia. Bien, pero ¿esto cómo habría que hacerlo si trabajáramos en diédrico? Vamos a ver cómo habría que hacerlo. Tendríamos que construir un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa fuera la distancia que queremos calcular. Luego tenemos que hallar la proyección de la recta AB sobre el plano horizontal, que sería D', y luego la diferencia de cotas, la diferencia entre la cota de A y la cota de B, que sería a esta altura Z. Construyendo un triángulo rectángulo en donde los catetos fueran D' y Z, hallando la hipotenusa tendríamos la distancia. Vamos a ver cómo se haría esto en diédrico. Estos serían los datos que tendríamos en diédrico, el punto A por sus proyecciones A segunda y A' y el punto B por sus proyecciones B segunda, B'. Queremos hallar la distancia entre ellos. Ni esta distancia está en verdadera magnitud, ni esta otra tampoco, como hemos visto antes. Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Pues la cosa es muy sencilla. Simplemente tenemos que hacer una línea auxiliar que una A' y B', por ejemplo. Y ahora calcular la diferencia de cotas. La diferencia de cotas sería trazar una línea desde aquí hasta aquí, una línea horizontal y esta otra línea vertical. Esta línea vertical es la diferencia de cotas, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es dibujar un triángulo rectángulo en donde este sea un cateto y este sea otro. Y ahora vamos a hacer una línea que sea perpendicular, que venga desde un punto cualquiera, desde aquí. Esta línea, esta es perpendicular a esa otra. Bueno, vamos a trazar esta aquí. La ponemos ahí. Vamos a medir la diferencia de cotas, que sería esta línea de aquí a aquí. Eso es 60. Bueno, pues esta de aquí tiene que medir 60. La alargamos para que en total mida 60. Decimos que esta en total tiene que medir 60. Ya la tenemos ahí. El triángulo rectángulo que yo voy a formar ahora me va a dar la solución. Esta línea desde aquí hasta aquí sería la distancia. Lo que antes hemos calculado en 3 dimensiones, que era lo que medía desde aquí hasta aquí, 116,61. Bueno, pues este es el sistema que tendremos que hacer siempre, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de aplicación cuyo enunciado diría, dada la recta R y sobre ella el punto A, trazar sobre esa recta R a 30 centímetros de A un punto B. Bueno, resolver esto en 3 dimensiones es muy fácil. Tenemos la longitud de esta recta, que es de 80. Bueno, pues para poner un punto que esté a 30 de distancia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos a modificar longitud, decimos que la distancia total sea de 30, marcamos y aquí ya estará el punto B. Efectivamente, este punto A y este punto B están separados una distancia ahora de 30 centímetros, que es lo que nos decía el enunciado. Ahí lo tenemos, 30 centímetros, y B está sobre la recta. Vamos a resolver este ejercicio en diédrico. Tenemos aquí los datos para hacer el ejercicio en diédrico, en 2 dimensiones. Tenemos el punto A por sus proyecciones A segunda y A', y la recta R por sus proyecciones R segunda y R'.
Nos dicen que tenemos que situar sobre esta recta a una distancia de 30 el punto B, pero no podemos medir ni sobre R segunda ni sobre R' porque esas rectas no están en verdadera magnitud, solamente lo estarían si fuera paralela la recta al plano vertical, entonces R segunda estaría en verdadera magnitud, o si R fuera paralela al plano horizontal, entonces R' estaría en verdadera magnitud. No es el caso. Así pues, lo que vamos a hacer es colocar un punto cualquiera en la recta R, el punto C, y hallar a partir de ahí la verdadera magnitud de la distancia entre A y C. C segunda, C'. A continuación vamos a hallar la verdadera magnitud de la recta R en el espacio. Hallamos la diferencia de cotas, es decir, la distancia que hay entre aquí y aquí. Esta es la diferencia de cotas. Esta es la diferencia de cotas. Y ahora vamos a trazar por aquí una perpendicular. Trazamos una perpendicular a la recta, como hemos hecho antes. Esa recta es perpendicular, la trasladamos aquí, a C', y ahora le vamos a dar la longitud que tiene esta, que es la diferencia de cotas. ¿Qué longitud es esa? Pues desde aquí hasta aquí medimos y eso es 41,15. Pues esta de aquí vamos a decirle que mida 41,15. Modificar, longitud, le decimos que sea 41,15. Tenemos aquí la diferencia de cotas y aquí la diferencia de cotas y formamos el triángulo rectángulo. Esta línea que viene desde aquí hasta aquí, esta línea morada, está en verdadera magnitud. Esa es la distancia que habría entre A y C. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es una línea que mida 30, porque nos dicen que tenemos que hallar un punto B que esté a una distancia de 30 de A. Por lo tanto, lo que hacemos es medir de aquí a aquí una línea que mida 30. Vamos a hacerlo. Cambiamos de capa para que se vea mejor. Hacemos una línea de 30, ponemos aquí, por ejemplo, 30, y esa línea vamos a alinearla este punto con este y este con este, y ya tenemos aquí la distancia de 30. Este sería el punto B. Vamos a ponerlo ahí. Bien, ya tenemos que la distancia entre A' y B sub 1 es de 30. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hallar el punto B' y luego B segunda. ¿Cómo hallaremos B'? Pues igual, aquí trazamos una perpendicular, pues aquí vamos a trazar otra perpendicular. Hacemos lo siguiente. Trazamos una perpendicular que venga desde este punto, B1, hasta la recta R'. Y este será B'. Y encima de él estará B segunda. Esta es la solución de mi ejercicio. ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho ha sido hallar la diferencia de cotas, que es esta línea. He unido A' y C', C es un punto que me he inventado, y he puesto perpendicular esta distancia. Entonces obtengo un triángulo rectángulo en donde esta línea está en verdadera magnitud. La hipotenusa del triángulo rectángulo es la que nos da la verdadera magnitud. Bueno, pues en ella ya puedo medir. Me decían que la distancia entre A y B fuera de 30, pues esta distancia 30, aquí tengo el punto B1. Trazo por aquí una perpendicular, igual que he hecho por aquí, y aquí tendría realmente el punto B' y aquí el punto B segunda. Vamos a comprobar que esto que hemos hecho en 2 dimensiones es lo mismo que lo que hemos obtenido en 3. Vamos a comprobar que la distancia entre A y B es de 3. Nos colocamos en 3 dimensiones, levantamos todo esto que tenemos aquí, levantamos todo esto, vamos a dibujar el punto B y el punto A en el espacio y veremos que la distancia entre A y B es de 30. Bajamos la vertical y la traemos hasta aquí, con lo cual el punto A sería este que acabo de hallar ahora. Este sería el punto A en el espacio. Hacemos lo mismo con el punto B. El punto B en el espacio sería este. Este es el punto A, este es el punto B. Midamos la distancia, que tiene que ser 30. Efectivamente, la distancia entre uno y otro es de 30. Esta sería parte de la recta R que tendríamos ahora. Vendría desde B hasta A. Bueno, pues esa recta es la que mide 30.